Filosofía para la Vida del programa educativo para adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Todavía en tiempos de pandemia, por un tiempo más todavía, esperemos que esto pase pronto, pero por lo menos nos seguimos comunicando por estos medios virtuales. Bueno, vamos a continuar con la posmodernidad. En el video pasado dijimos que íbamos a interrumpirlo porque se estaba haciendo un poco largo y que continuaríamos en esta clase ya señalando lo que podríamos considerar, no sé si los aspectos negativos de la posmodernidad, sino más bien, les diría yo, los problemas o las controversias que deja instalada la posmodernidad. Entonces, recordando un poco lo que habíamos dejado planteado en la clase anterior, ustedes recuerdan que la posmodernidad no podemos considerarla como una propuesta filosófica, como un programa filosófico, un sistema filosófico, como habitualmente estamos acostumbrados a entender la filosofía, es decir, como un sistema de ideas que nos dice de qué trata la realidad, cuál es el sentido, cuál es el lugar del ser humano en el mundo. Bueno, no es eso la posmodernidad. Por el contrario, la posmodernidad es, en primer lugar, una atmósfera cultural. Es un clima que se genera a partir de reaccionar frente al proyecto moderno. Brevemente, porque esto hemos hablado mucho tiempo, ustedes recuerdan que el proyecto moderno consiste en un programa, ¿sí?, de progreso y desarrollo para la vida del hombre y de las mujeres, para la vida del ser humano sobre la tierra. Un proyecto mundano, una promesa de un mundo mejor basada fundamentalmente en la racionalización total de la sociedad. La posmodernidad, que en cierto sentido podríamos decir que tiene una fecha, pero sin embargo una fecha, digamos, que es así como emblemática en cuanto a decir, bueno, ¿cuándo empieza la posmodernidad? Pero como todos sabemos, todos los cambios culturales o todas las nuevas formas de mirar y concebir el mundo forman parte de un proceso que lleva su tiempo. Yo les diría, bueno, aquel Mayo francés del 68, la Segunda Guerra Mundial, todos son antecedentes de esta nueva mirada de mundo que se va a instalar, como decía hace un momento, no como un programa filosófico, sino como justamente un desandar la tradición filosófica occidental judeocristiana, que es la filosofía que, por ser dominante, es la que estudiamos en las universidades de Occidente por lo general. O sea, ustedes recorran todas las universidades, van a corroborar que los programas parten, como siempre, de la filosofía griega, pasando por la romana, la europea, hasta nuestra época. Pero bien, lo que quería subrayar entonces es que la posmodernidad constituye una reacción. ¿Por qué reacciona? Ustedes dirán, ¿por qué reacciona frente a un proyecto que le promete al ser humano un mundo mejor, un mundo desarrollado, un mundo con progreso? ¿Sí? Nosotros ya tenemos como instalado casi naturalmente, como si fuera natural, que todas las personas que estamos en el mundo, si algo queremos es progresar en la vida.
desarrollarnos, tener un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, ustedes saben que implica un trabajo seguro, un trabajo que tiene que tener ciertas condiciones, fundamentalmente la eficacia, el mérito. Hoy se habla mucho de la meritocracia y de una serie de características que de alguna manera tenemos, como decía hace un ratito, naturalizadas como parte del proyecto vital de un ser humano cuando viene al mundo. Entonces, ¿por qué habrían de desandar o de intentar desbarrancar esta propuesta de Europa en ese momento, que justamente nos estaba ofreciendo la oportunidad de tener una mejor vida sobre la Tierra? Bueno, justamente ustedes saben ya ahora muy bien que esa visión moderna de la realidad tenía sus costos. Entre ellos, esto que tenía que ver con la racionalización de la vida a partir del trabajo, la racionalización de la educación a partir de la escuela y de todas las instituciones que vimos que Foucault las llamaba dispositivos de normalización, dispositivos de adiestramiento. Es decir, hay una suerte de presión, digámoslo de esa manera, a la cual los agentes sociales, o sea, las personas que forman parte de una sociedad, debían ajustarse para rendir bien, digamos, en este gran examen cuyo título sería el título que recibimos cuando nos recibimos de una carrera. Bueno, en este caso esta carrera tendría que ser el éxito en la vida. Y el éxito, ustedes saben que desde ese paradigma moderno y sin conocer lo que se ha denominado el paradigma moderno, nosotros sabemos que el éxito en una sociedad, de hecho, se mide en términos de la riqueza, del progreso material, fundamentalmente. No olvidemos que tampoco fue un capricho de la modernidad poner toda la energía y todo el acento en el progreso material, porque veníamos de una época, tal como lo sentenció Hegel, de una época muy oscura, que justamente fue la época la época medieval, que según la interpretación de los autores modernos, representó un retroceso enorme en la humanidad, desde todo punto de vista, fundamentalmente desde el punto de vista cultural. ¿Qué dejó la reacción posmoderna? Nos vamos a referir por un momento a un autor que es François Lyotard, que es uno de los filósofos que constituye una referencia para, de alguna manera, poder tratar de ordenar el pensamiento moderno, cuáles son sus lineamientos, aún habiendo advertido que no es un proyecto sistemático de filosofía ni de nada. Pero es interesante por lo menos señalar dos o tres conceptos. Para Lyotard, la modernidad, él apunta a un lugar muy sensible del proyecto moderno, nos ha contado una historia lineal, una historia, por supuesto, hegemónica, por la cual
algunas culturas, en algunos momentos, con algunos personajes, han decidido el destino de la humanidad. Y lo han decidido, según Lyotard, primero porque, como muchas veces escuchamos decir, lo han decidido porque esa historia la escriben los que ganan las guerras, los que se convierten en potencias económicas, industriales, científicas. Y según Lyotard, esa no es la historia verdadera. En todo caso, esa es la historia oficial o la historia que nos quieren contar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos una historia, creemos en sus personajes y creemos en, digamos, la línea hacia la cual se dirige esa historia, de alguna manera estamos obligados a darle continuidad. Por eso, según Lyotard, la historia que contó la civilización europea, la historia que finalmente nos invita al desarrollo tecnológico, al progreso, como decía, material de nuestra vida sobre la Tierra, es la historia de quienes, en definitiva, quieren dominar el planeta, quieren controlar el planeta, con un cuento, que es el cuento que a ellos les conviene contarnos. ¿Para qué? Para dominarnos. Por lo general, este tipo de relatos que, como dijimos, son relatos hegemónicos, tienen el propósito de convencernos de ideas que quieren hacer que tengan una pretensión de validez universal. Nosotros nos creemos esas ideas y de alguna manera o de otra nos sometemos a la continuidad de esa historia. Lo que dice Lyotard, que esa historia es una ficción, es un gran relato que Occidente europeo, logocéntrico, etnocéntrico, se propuso contarle a la humanidad a los fines de dominarla. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, el movimiento expansivo territorial de Europa, desde la Baja Edad Media hasta hoy, es un movimiento de dominación, es un movimiento también de colonización, de un movimiento. ¿Qué significa colonizar? No significa solamente, o sea, ese es el principio, pero no significa solamente instalarse en las tierras descubiertas, que en realidad para los posmodernos son tierras encubiertas, América, África, Asia. Significa transmitir, educar, manejar el pensamiento del otro. El otro que, por cierto, es diferente, porque sí, porque digamos, ya la tradición europea ya estaba de acuerdo consigo misma, pero cuando se encuentra con la expansión territorial, con esto que es de alguna manera, o de todas maneras, es el inicio de la globalización, cuando se encuentra con culturas diferentes, lo que ocurre es que de alguna manera tiene que elaborar o metabolizar esa diferencia. Pero no la elabora, ni la metaboliza, ni la incorpora. Lo que hace es buscar dominarla a través de sus creencias, de sus pensamientos, de sus formas culturales y, por supuesto, como estábamos en plena modernidad, de su proyecto de civilización, de progreso y desarrollo. Entonces, esa es la historia que Lyotard no quiere aceptar y sino que, digamos, quiere ser justo con la realidad
y mostrar que en realidad no existe una historia lineal, universal, en la cual todos entremos, obviamente, en distintos escalones de protagonismo, porque está el que no tiene ningún papel, el que tiene un papel, digamos, mediocre dentro de la historia, necesario, obviamente, y el que tiene el papel protagónico. Lo que dice Lyotard, que esos papeles, esos roles en los que nos ha puesto esta historia lineal, universal, que propone Europa, bueno, esos papeles son relativos y están pensados justamente para que algunas personas cumplamos una función y otras cumplamos otra según un programa, digamos, de orden de mundo. Entonces, Lyotard propone la idea de la inexistencia de esta historia lineal, de esta historia hegemónica, y propone que en realidad existe en el mundo, un mundo, como ya dijimos en otra clase, tan rico en diversidad, tan rico en diferencia, existen múltiples historias, múltiples relatos. Incluso existe la posibilidad de inventar, reinventar y resignificar los diversos relatos. Estamos entonces frente a una situación en la que la historia universal, la que aprendimos en la escuela, insisto, hoy ya prácticamente no se enseña más esta historia lineal, pero estamos frente a la ruptura de ese relato hegemónico. ¿Y qué hay a cambio? Como dijimos, una multiplicidad de relatos que tienen su importancia local, tienen su importancia en su tiempo. Ninguna es más relevante que la otra, sino que van entramando, constituyendo, tejiendo lo que en realidad es un mundo sumamente complejo, sumamente diverso, y en el que estos relatos, estas historias que nos involucran a cada uno de nosotros, que involucran a cada comunidad, que involucran a cada pueblo, que incluyen como válidos desde el punto de vista de la palabra, desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de sus creencias, incluyen a todas las minorías, que ese era el gran problema que tenía el relato hegemónico europeo, que desvalorizaba a las minorías que, por supuesto, no coincidían con las creencias y con las, con los ideales de la civilización europea. Al no valorarlas, se las domina, de alguna manera se las fuerza a transformarse en otra cosa, y con eso, bueno, eso ya lo tenemos como un testimonio importante con los pueblos originarios en América y en todos los lugares donde hubo colonias europeas, finalmente se los elimina. Cuando dejan de ser funcionales o se resisten demasiado o se los eliminan porque se terminan muriendo en las labores, en los trabajos esclavos a los que fueron sometidos para servir al progreso del desarrollo y la civilización según los parámetros europeos. Entonces, lo que propone Lyotard es que dejemos de lado esa historia lineal, esa historia hegemónica, que
nos cuenta algo que no habla de nosotros, que no nos pertenece y que deja fuera, digo nosotros por América, por los pueblos originarios, y que deja fuera en realidad a las minorías. Y démosle lugar en el mundo a los múltiples relatos, a las múltiples historias que cuentan sus protagonistas, que cuentan acerca de sus creencias, de sus dioses, de sus valores, de su relación con la tierra, de su relación con la riqueza, a qué cosas consideran riquezas y a qué no. Esta idea de Foucault, perdón, de Lyotard es muy importante porque deja instalado, por lo menos desde el punto de vista más discursivo, deja instalado lo que todos conocemos por relativismo. Es decir, si un pensamiento si se destruye el pensamiento hegemónico, lo que queda es el relativismo. Y el relativismo, como ya vimos, es de alguna manera decir que todo vale, que todo está permitido, que si yo creo en un Dios, está bien, pero no se lo puedo imponer al que es ateo o al que cree en otras fuerzas naturales, o al que tiene varios dioses, al que tiene otro tipo de relación con la tierra, y con los otros seres humanos. Entonces, lo que nos queda de Lyotard es justamente este relativismo cultural, este relativismo en un mundo ya globalizado en el que se enfrentan distintas culturas y distintas minorías que quieren hacer valer sus derechos como tales. Hablamos entonces de esta multiplicidad de relatos que no son otra cosa que la inclusión de lo diverso, de lo diferente, como válido. No hay nada que pueda ponerse como mejor, no hay una cultura que sea mejor que la otra, no hay un Dios que sea mejor que otros dioses, sino que esto de instalar la idea de una multiplicidad de relatos es instalar la idea de una multiplicidad de mundos posibles, de mundos existentes, todos diversos y todos con el derecho de formar parte del mundo. Que ese fue, en definitiva, lo que venimos planteando, el principal problema con el que nos encontramos frente a la modernidad, la voluntad de homogeneizar al ser humano, de no respetar sus diferencias. Entonces, ¿qué se instala? Ustedes piensen así como entendemos esto en un nivel cotidiano, en un nivel de la vida diaria, y van a ver que en algunos casos todavía somos bastante modernos, en otros casos somos muy posmodernos, y en otros casos estamos ahí como a medio camino. Más de una vez ustedes se encontrarán a tomar un café con amigos o personas o parientes con los cuales no acuerdan acerca de un determinado tema, tienen distintas posiciones. ¿Y qué hacen? Para no pelear, para no dejar de saludarse, cosa que también pasa frecuentemente, terminamos diciendo, bueno, no discutamos más, esta es tu verdad, esta es mi verdad, no nos vamos a poner de acuerdo. Con respecto a los gustos, con respecto a qué entendemos por belleza, para el pensamiento hegemónico, para el relato único
del norte, fundamentalmente. Del norte me refiero a los países llamados desarrollados del primer mundo. Hay un modelo de belleza, hay un parámetro de belleza, todas las mujeres tenemos que ser flacas, hay medidas para establecer si uno es bello o no, si tiene el peso que tiene que tener o no, 90, 60, 90. Hay parámetros, hay medidas, eso es el proyecto moderno, una gran medida de desarrollo y de comportamiento social. Entonces, si nosotros nos ponemos en la mirada posmoderna, ahí vamos a poder reconocer que no hay un concepto de belleza. Por eso ya los posmodernos dejan de hablar de la belleza, de lo feo y de lo bello, y de lo malo y de lo bueno. Dejan de hablar de eso porque no creen que exista algo que sea absolutamente bueno, absolutamente malo, algo que sea absolutamente bello, absolutamente feo. No se siente la posmodernidad, obviamente, identificada con estos dualismos tan típicos del pensamiento moderno. No se encuentran cómodos con patrones que nos regulen la mirada de mundo. Por eso decía, en vez de hablar de la belleza, se habla de lo estético, y se habla de lo correcto o de lo incorrecto, no de lo bueno y de lo malo, porque es como ya apelar a esencias o a conceptos o definiciones fijas. Ustedes saben que la posmodernidad, si algo instala, es justamente esa rebelión contra lo permanente, que tiene su versión, como les dije un montón de veces ya, en el relato hegemónico o en el pensamiento hegemónico. Lo permanente, esos núcleos duros que definen a las personas, a las cosas, a las culturas, a las sociedades, la posmodernidad se niega rotundamente a eso y queda esto, como les decía, bueno, tu verdad, mi verdad, ese es tu gusto, para mí eso no es lindo, pero acepto que para vos lo sea. Yo no creo que esta persona sea buena, pero bueno, eso que estoy tratando de traducir a una vida cotidiana, a un lenguaje cotidiano, es lo que nosotros llamamos un relativismo cultural. Es decir, todo vale, no me voy a poner a pelear para imponer mi verdad, porque no existe mi verdad, sino que existen las verdades de cada uno según sus intereses, según su cultura, según dónde nació, esa importancia de lo geográfico que marca a las personas. No son más o menos trabajadores los santiagueños porque duermen mucha siesta, ni son más o menos trabajadores los porteños porque hacen horario de corrido, no en tiempos de pandemia, estamos hablando en épocas normales. Están determinados por el clima, por otro ritmo de vida, por otro estilo de vida. Entonces, ¿con qué vara, dirían los posmodernos, vamos a estar juzgando la eficiencia, el compromiso con la vida de una cultura que vive en un lugar y de una comunidad, que vive en un lugar y de una comunidad que vive en otro lugar? Bueno, ¿qué queda de todo esto? Como les dije, queda un clima relativista, una atmósfera en la que, por principio, estoy hablando del momento, digamos, más posmoderno, ¿no? Hoy ya tendríamos que incluso relativizar este fuerte avance de la posmodernidad, porque ya hoy hay hasta un retorno a lo moderno, a lo premoderno,
a lo hegemónico. Hoy la realidad es mucho, mucho más compleja, pero estamos hablando ahora precisamente del momento, del clímax de la posmodernidad. ¿Qué queda? Les decía. Queda un fluir. Es la época en la que se habla del acontecimiento. ¿En qué sentido? En que todo fluye. Es como una vuelta a Heráclito puesto en nuestros días. Todo fluye. ¿Se acuerdan aquello de Heráclito? No te podés bañar 2 veces en el mismo río porque ni el río es el mismo, ni vos sos la misma o el mismo. Es decir, todo fluye, nada permanece, nada es estable, nunca se cierra nada. Todo está abierto ¿a qué? A la diversidad, al cambio, a nuevas formas, a inventar y reinventar nuevas formas de vida, nuevos cuerpos, nuevas formas de sexualidad, nuevas maneras de alimentarse, todas las posibilidades, todo lo que ustedes se puedan imaginar, entra en el mundo y mucho más de lo que nos podemos imaginar. Lo importante es que para que esto sea posible, como les decía, tiene que haber un flujo permanente de la realidad que somos nosotros, como seres humanos, de la naturaleza. Tenemos que estar preparados para ese cambio constante, para esa no permanencia en sí, en algo que yo soy. Vieron que también, como les decía, nos quedan cosas modernas todavía. A veces todavía escuchamos esta expresión, por ejemplo, yo soy yo, ¿no? Vos sos vos. No, los posmodernos no estarían tan de acuerdo con decir esto porque en realidad somos, ¿no? Y somos más que nada en un siendo. Estamos en una permanente mutación. Yo siempre cuando tengo clase con ustedes, así que nos miramos más presenciales, ya sea en el aula o también acá en la pantalla de las teleconferencias, les digo, ustedes hagan la prueba de contar su propia historia en momentos diferentes a personas diferentes o a la misma persona, pero en momentos diferentes, y van a ver cómo cuentan distintas versiones de ustedes mismos, que ustedes mismos consideran que tienen un sí mismo. Bueno, ese sí mismo, de pronto, en el relato que nosotros hacemos de nosotros mismos, estalla en pedacitos. Y al final, si nos grabáramos, tendríamos varias versiones de nuestra propia vida, según el momento en que estemos viviendo, porque según el momento en el que estemos viviendo, le vamos a dar más significado a una cosa que a otra, que en otro momento le dábamos más relevancia en nuestra vida. Tenemos distintas interpretaciones que antes no las teníamos. Es decir, nosotros podemos comprobar en nosotros mismos esa fluidez, ese acontecer que somos en la realidad, que es un acontecimiento de lo cual nos habla la posmodernidad. Pero ¿de esto qué se sigue? Bueno, en principio las relaciones humanas son también muy fluyentes, son muy efímeras. Ya no podemos hablar más desde la posmodernidad, por ejemplo, de un concepto que pasa a ser como muy conservador, muy de pensamiento hegemónico, de la familia como la célula que organiza a la sociedad. La familia explotó, nos guste o no, tengamos o no la familia tipo, pero lo dominante hoy en día son las familias ensambladas, los hijos de padres separados, las parejas que se vuelven a constituir. Hay una cantidad de instituciones. La escuela no es más lo que era hace, 40, 50 años, una escuela disciplinante. Hoy los chicos
ya no se pueden ajustar más, incluso a los espacios geométricos que tenían, pero que siguen teniendo las aulas de las escuelas tradicionales, de las escuelas modernas. No se olviden que la escuela es moderna, que nace para el proyecto moderno. Por lo tanto, tiene estructuras geométricas y un orden, una organización que tiene que ser coherente con el proyecto moderno. Pero los chicos de hoy son posmodernos. Hoy ya no decimos más posmodernos, decimos son millennials, decimos son hipermodernos. Quiere decir, ya tienen esa no estructura, desestructura de la fluidez, del cambio permanente, a lo cual nosotros, que somos más grandes, mayores, adultos mayores, no estamos tan acostumbrados. Pero para ellos forma parte de, o sea, no se sorprenden como nosotros de que el celular se rompa cada 6 meses porque es la ley de la hipermodernidad, la ley de la producción posmoderna o del capitalismo tardío, que son prácticamente, hoy casi ya no se habla de posmodernidad, ¿no? Se habla de hipermodernidad, de capitalismo tardío, y todo esto, fíjense que llega a los artefactos, a todo lo que es equipos tecnológicos, también fluyen. Están hechos para durar poco, porque se necesita continuar con la cadena de producción. La posmodernidad necesita el hipermercado, necesita el shopping, necesita de los aeropuertos, necesita de las estaciones de trenes, necesita de las autopistas. Eso es lo que Marc Augé denomina los no lugares, ¿no? Lugares, no lugares, en los que uno de alguna manera pierde su identidad y fluye según un ritmo masivo, de masa, en el que, bueno, nuestra conducta es bastante predecible, ¿no? Y predecible casi siempre en el sentido del consumo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Ese clima de fluidez, de no permanencia, de cambio permanente. Y una cuestión que ya involucra lo ético y lo político. ¿Qué es lo que involucra lo ético y lo político? Justamente ese relativismo. ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo nos organizamos como comunidad, como sociedad, cuando tenemos que resolver vivir con la diferencia? Ustedes recuerden que yo había dicho que una de las principales banderas de la posmodernidad es todo vale, todo está permitido. Y ahora agregamos el concepto de Lyotard, que todo es relato. ¿Qué significa decir que todo es relato? Significa decir, me pregunto, significa decir que cada uno va a contar como verdadero o como válido aquello que le conviene a sus intereses, que le conviene a su estilo de vida, a su beneficio económico. Si nosotros, por un lado, decíamos, tenemos que celebrar a partir de la posmodernidad el ingreso de lo diverso, de lo diferente, de las minorías. Eso lo tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar el ingreso de los derechos a todas las personas. Hace poco se celebraron 10 años del matrimonio igualitario. Eso es un avance en los derechos de una minoría. Bueno, esto es para celebrar, pero
decía, al mismo tiempo, también es para celebrar esta situación de poder salirnos de nosotros mismos y seguir construyéndonos colectivamente, de seguir transformándonos y transformando la realidad. Y ir pensando mundos alternativos y posibles y no quedarnos en formas conservadoras que casi siempre son dañinas. Todo lo que es conservador, lo que quiere quedarse ahí quieto, sin cambiar, no es bueno para el ser humano que se proyecta, ya esto lo decían no los posmodernos, lo decía Sartre, se proyecta permanentemente, salirse de sí mismo y ser otra cosa. Y eso es una virtud de la condición humana, el transformarse y transformar. Pero estamos ahora frente a una controversia, que eso es lo que decía que habría que pensar y discutir frente a los al clima que deja instalada la posmodernidad. Si todo es relato, si no hay nada verdadero, si no hay una realidad en sí, ¿con qué criterio vamos a vivir la vida? Fundamentalmente en comunidad, la vida social. ¿Cuál es el rol que le toca al Estado, a los gobernantes en general, a los directores de instituciones, a la misma educación, a los medios de comunicación? ¿Cuál es el lugar que le toca en medio de una sociedad que se dice relato, que se dice relativa, que se dice fragmentada? A mí personalmente me preocupa esto de pensar que para cada hecho uno propone su propio relato, porque hay cuestiones en las que tenemos que decidir quién mató a una persona, si lo hizo con intención, o sea, habría que mediar para reconocer la existencia de ciertos datos que debieran ser objetivos, porque si no, en este todo vale, todo está permitido, se da la posibilidad de que cualquiera diga cualquier cosa y de que todo esté bien. Se los dejo planteado como un problema. Es un problema desde el punto de vista que, como les decía, la posmodernidad es seductora, porque nos da ese margen de libertad, de transformación, nos da ese margen infinito de incorporar infinitos mundos también, infinitos mundos posibles, diversos, de incorporar todas las formas según las cuales desee vivir cada persona, sin marcarle cuál tiene que ser la forma aceptada por todos. Pero por otro lado, nos instala en lo que también varios autores han denominado un mundo líquido, un mundo evanescente, un mundo en el que parece que todo es como un vapor, que no podemos agarrar nada porque todo se nos escapa permanentemente. Bueno, yo los dejo con este problema. Siempre digo que la filosofía está justamente para plantear problemas, para hacernos pensar, para hacernos tomar decisiones, pero siempre abiertas a ser repensadas, reformuladas,